Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Quintana Garay, mi nombre artístico es Tintorera. Estoy aquí en el Centro Cultural El Nigromante, al que agradezco el espacio para poder platicar sobre collage y sobre lo que yo hago, que es básicamente ilustración mediante la técnica del collage análogo y digital. Bueno, esta vez voy a hablar concretamente del collage análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Que se hace de manera artesanal, con elementos físicos, como pueden ser las tijeras, recortes de papel y pegamento, por ejemplo. Bueno, ¿qué es el collage? Básicamente el collage es conjuntar o combinar al menos dos elementos sobre un papel o sobre un lienzo cualquiera. Puede ser una tela, puede ser un libro, puede ser incluso una mesa. Lo importante es que sean al menos dos elementos que se puedan combinar. ¿Pero qué va a ser relevante el collage? Bueno, para eso voy a recurrir a una definición de Max Ernst. Max Ernst fue un artista dadaísta alemán que después pasó a ser parte del surrealismo. Este es uno de sus libros que reúne 3 novelas collage que él hizo utilizando recortes de libros del siglo XIX, cortándolos y dándoles una nueva vida o una yuxtaposición de imágenes para crear una poesía nueva. Voy a leer una definición de lo que es el collage según Max Ernst, que es algo así como el santo patrono de este arte. Él nació a final del siglo XIX y hacia los años 20, 30 es cuando él hizo toda su obra de collage más importante. Y dice así: el collage es el aprovechamiento sistemático del encuentro fortuito o inducido de dos o más realidades ajenas entre sí en un plano aparentemente inapropiado, y la chispa de la poesía que surge cuando se acercan estas dos realidades. ¿Qué quiere decir? Que es cuando es fortuito, es cuando nosotros, por ejemplo, estamos hojeando una revista y encontramos la cara de una persona, nos gustan sus ojos, recortamos sus ojos y a la siguiente página vemos unas manos y decidimos ponerle los ojos a las manos, ¿no? Finalmente no estábamos pensando nosotros que esa imagen iba a surgir, fue hojeando la revista de manera fortuita cualquier día como surgió. ¿Y qué quiere decir inducida o deliberada? Cuando nosotros ya tenemos recortes o tenemos ya una idea en mente. Por ejemplo, quiero hacer un caballo con alas. Bueno, entonces nosotros tenemos que buscar el caballo, tenemos que buscar las alas y ya recortarlas y pegarlas en el caballo para crear esa imagen que nosotros ya teníamos preconcebida. Obviamente lo maravilloso del collage, o parte de lo más maravilloso o poético del collage, es justamente lo fortuito, ¿no? Que nosotros a veces, jugando con recortes, incluso recortes que nosotros ya tenemos, surgen imágenes que jamás hubieran podido suceder si no fuera porque nosotros empezamos a jugar con ellas. Y vamos a trabajar ahora en algunos ejemplos de lo que es el collage y la manera en que se puede utilizar un recorte, de distintas maneras un mismo recorte, para crear una imagen nueva y acercar esas dos realidades que definen al collage. Ahora bien, cuando nosotros recortamos, generalmente a veces recortamos una hoja completa, como esta que es de un libro completo, y a veces lo que hacemos es recortar la silueta. Entonces, cuando ustedes recorten una cara y ustedes dicen, bueno, yo quiero utilizar esa cara, está perfecto, ¿no? Aquí tengo el ejemplo de una cara. Pueden usar la cara, pero la pueden guardar para después. Pero esta silueta que queda, esta textura, les sugiero que la guarden. ¿Por qué? Porque les va a permitir crear una imagen nueva. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la invitación a este programa, a esta transmisión, se darán cuenta que yo utilicé esta imagen y voy a hacer algo muy similar a lo que vieron en la invitación. Aquí coloco un corazón, por ejemplo, una mano sosteniendo el corazón y estamos creando una imagen nueva, ¿no? Obviamente lo que le va a dar también mucha fuerza a la imagen es un título, ¿no? Como decía René Magritte, el pintor surrealista, el título lo que le va a dar es una carga poética adicional a la imagen. Y el título no necesariamente tiene que hacer referencia a la imagen. Aquí puedo decir, por ejemplo,
pensando en ella, y así se va a titular el collage, ¿no? Pensando en ella. Habrá quien diga, wow, efectivamente, ¿no? Traigo el corazón en la mano cuando pienso en ella, por ejemplo. Alguien podrá pensar en otra cosa, en insomnio. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las noches y no estamos pensando en alguien o en problemas o en cuestiones como ahora que estamos en una crisis sanitaria, pensando en mil cosas y no podemos dormir, bueno, se puede titular insomnio, ¿no? Y tenemos aquí el corazón a flor de piel, ¿no? Y no podemos dormir. Bueno, esta es una de las maneras en que se puede usar un recorte utilizando esta silueta y poniendo literalmente abajo lo que sea. Puede ser un fondo blanco, puede ser, bueno, aquí tengo una libreta, puede ser algo, por ejemplo, así. Si se fijan, adquiere una nueva vida y una textura diferente a partir de un recorte sencillo, ¿no? Y esto lo pueden encontrar en cualquier revista. Por eso deben siempre pensar más allá de la imagen original que ustedes habían pensado usar. Como habíamos mencionado, el caballo, ¿no? Pero ¿qué queda? ¿Qué tal que queda la silueta del caballo? A ese caballo pueden darle textura de una planta, por ejemplo, de unos ojos, de un papel tapiz. Entonces, eso es lo importante de poder utilizar los recortes. Este es otro ejemplo similar. Este es tal cual la cabeza recortada, pero aquí yo decidí recortar esta parte, la que es la parte del cerebro, y lo mismo, ¿no? Funciona para crear otra imagen. Y volvemos a un caso similar. Colocamos la imagen, por ejemplo, aquí, y podemos hablar de un naufragio, ¿no? Y para cada persona la palabra naufragio significará cosas distintas. Pero aquí se está haciendo lo que decía la definición de collage de Max Ernst, acercar dos realidades aparentemente distintas, que es una cabeza y un mar embravecido, ¿no? Entonces nosotros tenemos el poder de crear una imagen nueva, ¿no? A partir de dos recortes nada más. Otra de las cosas que podemos hacer con los recortes es poemas también. Los dadaístas lo que solían hacer era, hay una manera dadaísta de hacer un poema. Ustedes toman una revista de su casa, la que sea, puede ser cualquier tema, no importa. Puede ser una revista de cocina, de moda, de chismes, de autos, lo que se les ocurra, y empiezan a recortar frases o palabras que a ustedes les llamen la atención. Y hay dos maneras de hacer el poema. Igualmente, como la definición del collage, puede ser una manera fortuita o una manera inducida. La manera fortuita de hacerlo es que ustedes pongan las palabras que recortaron en un sobre y las agiten, como agitan una bebida, por ejemplo, y las vayan sacando, saquen unas 5 y las pongan sobre un papel. Y generalmente van a salir palabras o frases que no tienen mucha relación entre sí, pero ustedes les van a dar un sentido. Otra manera de hacerlo es esas mismas palabras que ustedes ya tuvieron recortadas previamente, utilizarlas y empezar a jugar con ellas para crear frases. Aquí lo que hice fue esto, ¿no? Puse aquí caminar despacio, desnudo, hacia el país de sus labios. Fragmentos de metal precioso. Y ya tenemos un poema que surgió utilizando palabras de diferentes revistas, y que revistas que no tienen nada que ver con poesía necesariamente, ¿no? Entonces es lo mágico del collage y de técnicas como esta, ¿no? Que usaban los dadaístas, y que lo que querían dar a entender a que todos podíamos ser capaces de crear un poema, ¿no? De esta manera lo podemos hacer. Cualquier persona, a partir de estas palabras, puede crear otra frase distinta, ¿no? Finalmente cada persona tiene ideas o pensamientos diferentes, y es justamente el uso que le va a dar al lenguaje el que lo va a hacer único, ¿no? Otra manera de hacer collage de esta manera análoga, como ya había mencionado, o tradicional, es utilizando un recurso. Cuando ustedes no saben dibujar, que es mi caso, yo no sé dibujar, pero tengo la necesidad de crear cosas, de crear poesía, y lo hago a través del collage, pues es una manera de sobrellevar esa carencia, ¿no? De no saber dibujar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos a esta chica y decidimos ponerle unas alas. Aquí está ya la chica con alas. Pero resulta que nos gustaría que tuviera un ala de cada lado.
Pero al mismo tiempo tenemos el problema de que queremos conservar este recorte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de entrada, aprovecho para decirles que el collage nos permite hacer cosas que en la vida real no podemos hacer, como cortar cabezas. Bueno, sí lo podemos hacer, pero no lo hagan. Entonces ya lo hicimos, quedamos la chica, después le buscamos una cabeza, pero ahora lo que vamos a jugar es a agregarle otra ala. Y para conservar esta ala lo que vamos a hacer es, esto es un consejo que les doy cuando hacen collage, vamos a darle una textura. Entonces ustedes agarran un lápiz o una pluma y sobre la textura que les guste, por ejemplo esta, van a trazar la forma del ala no tiene que ser perfecta, pero sí conservar obviamente la silueta. Una vez que la trazaron, van a agarrar sus tijeras y van a recortar a través de la silueta que trazaron. Entonces, de alguna manera están, entre comillas, dibujando mientras recortan. Y ya tienen dos alas, ¿no? Ahora, si lo que quieren es tener otra ala y seguir conservando ese recorte, lo mismo, ¿no? Vuelven a trazar. Y aquí hay unos aviones en este recorte, entonces su ala va a tener aviones. Entonces ustedes van agregando capas y significado y texturas a su collage a partir de una idea bastante sencilla, pero que en primer lugar, de la carencia que es no saber dibujar, les va a permitir utilizar un recurso que va a enriquecer su collage. Entonces, hacemos lo mismo. Se vale también a veces rasgar cuando no quieren usar tijeras, pero para eso vamos a ir más adelante a cómo utilizar justamente el recortar con las manos. Mientras tanto vamos a completar esta ala. Como ven, tiene una textura, son unos aviones. Y miren, utilicé un ala que tiene textura de letras. Esas mismas letras, lo mismo, ¿no? Están todavía haciendo otra capa de significado, ¿no? Que puede tener o no un simbolismo, eso lo dan ustedes. Pero ya tenemos aquí las dos alas, sin haber utilizado esta ala original. Y lo que necesitamos ahora es agregarle una cabeza a la chica, ¿no? Puede o no tenerla, pero pues creemos que y hallamos aquí, esta es una National Geographic, suele tener muy buenas imágenes. Y ahora vamos al asunto de recortar con las manos. Pueden recortar la silueta de la cabeza y esta parte la pueden rasgar con sus manos. Si se fijan, va a quedar una textura que le da un valor mucho más orgánico y análogo precisamente al collage, ¿no? Y entonces, aquí tenemos a nuestra mujer pájaro.
Y ya en un caso extremo, pues le cortamos los pies. Y podemos seguir jugando con esta imagen, ¿no? Podemos agregarle frases, por ejemplo, que van a ser las veces del pie. Y ya tenemos pies nuevos, alas nuevas y cabeza nueva. Y es un recorte que obtuve de una revista de modas. Entonces, finalmente son recursos que pueden obtener muy fácilmente. Incluso a veces, ahorita no podemos ir, pero cuando podemos ir a una estética o a la peluquería, pues le podemos decir al maestro, oiga maestro, pues regáleme una revista, ¿no? Al fin que ya está usado, viejita. Y ahí está el collage. Análogo, la nueva mujer pájaro, ¿no? Viendo la hora, a ver a qué hora llueve, porque ya no llueve. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer un collage que implica un poco de mayor pericia, sobre todo a la hora de recortar. Recortar suele ser a veces terapéutico, pero llega un momento en que uno dice, ay, se enfrenta uno a un recorte como este. Este ya lo recorté previamente, pero es un pulpo, ¿no? Entonces, todo esto que ven aquí requiere mucha paciencia para recortarlo con calma y no arruinar el recorte, porque es muy fácil que se nos pase y que esta parte, por ejemplo, la rebanemos sin querer por el descuido, ¿no? Entonces tenemos que estar como muy concentrados para recortar algo así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Originalmente, esta chica tenía esta cabeza, lo pueden ver aquí. Yo la recorté, decidí utilizar una cabeza que había encontrado antes, como esta, que de entrada es una cabeza más grande, de una estatua griega o romana antigua, y me di cuenta que en el brazo podía sostener algo. A veces, cuando tienen un recorte como este o como el de la chica anterior, a veces vale la pena utilizar este recurso, ¿no? Dicen, bueno, yo le puedo cortar un poco. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, le corté el brazo, no importa, a la hora de pegarlo, esto va a quedar otra vez unido. Entonces, a veces es una buena manera de poder recortar este contorno, que era blanco. A veces lo pueden hacer con una navaja. Finalmente es como a ustedes más les acomode utilizar las tijeras o la navaja. Y para poder usar el brazo como si la chica sostuviera algo bajo el brazo, hay que recortar también esta parte. Entonces nosotros ya podemos colocar aquí prácticamente lo que queramos, ¿no? Que obviamente se ajuste a ese tamaño para que se vea no simétrico, pero sí estéticamente interesante, ¿no? Aquí le metí el recorte anterior, nada más para que vean que ya lo tiene entre sus brazos, bueno, entre su brazo. Podrían incluso ir más allá y recortar todo esto y dejar que ella tuviera justo bajo su pecho este corazón, por ejemplo, o un corazón más pequeño, ¿no? Pero eso finalmente es algo que ustedes van a decidir conforme vayan ustedes eligiendo los recortes. En mi caso yo decidí que sostuviera un ave. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el ala justo debajo y luego subir el brazo, ¿no? Aquí hay que ver cómo se acomoda mejor. Ahí quedó. Entonces esta chica ya tiene esta ave bajo el brazo.
una cabeza nueva. Y ahora decidimos que vamos a ponerle un cuerpo, ¿no? Entonces tenemos este calamar. ¿Y qué pasa cuando no macha o nos damos cuenta que no necesariamente combinan como quisiéramos? Entonces podemos, si ustedes se fijan, al hacer este doblez y ponerlo aquí, hace una combinación más o menos adecuada o perfecta con el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es recortar primero esta parte que no nos va a servir, al menos para este collage. Miren, del otro lado había un ojo. Siempre es bueno ver qué hay del otro lado del recorte, sobre todo cuando ya no los van a usar, porque a veces se encuentran con algunas sorpresas. Este es un ojo. Bien. Y a la chica le vamos a eliminar parte del vestido para que finalmente, todavía le podemos recortar un poco más, finalmente es un poco prueba y error. Incluso si se llegan a pasar y dices, híjole, recorté de más, si tienen el pedacito lo pueden volver a unir al momento de pegar sobre un papel. Lo importante es siempre bocetar sobre una superficie blanca de preferencia, para que una vez que ustedes ya tengan armado su collage, ya puedan decidir a pegarlo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, la cabeza. Entonces tenemos aquí una chica nueva. Originalmente esta era su cara, y pues bueno, ya la convertimos en una mujer calamar, que no sabemos si ama a los pájaros, si ella misma los crea, no lo sabemos. Eso finalmente es algo que cada espectador va a decidir qué historia darle o qué significado darle a un collage. A veces no tienen necesariamente que tener un significado, simplemente es el placer de ver algo nuevo, ¿no? Algo distinto que nos va a inspirar de entrada a querer hacer nuestro propio collage. Entonces aquí tenemos ya un collage que une varios elementos, 1, 2, 3, son 4 elementos, ¿no? Que en un inicio no tenía nada que ver, un ave con un calamar, que de entrada viven en ambientes distintos, la mujer y la cabeza de la estatua griega, ¿no? Y a su vez le pueden quitar los ojos a la estatua y dejarlas en blanco, en fin, pueden hacer muchas cosas con sus recortes. Nada más recuerden que muchas veces, una vez que lo recortaron, pues ya no va a haber, no siempre va a haber vuelta atrás, y una vez que lo pegaron, mucho menos, ¿no? Una vez que ustedes pegan un collage, el papel es muy delicado, entonces ya prácticamente ahí quedó. Así es que tienen que tener mucho cuidado al pegar, y ese es otro de los pasos que en este caso no lo voy a pegar, pero les recomiendo que cuando lo peguen utilicen una hoja como esta. Puede ser una hoja reciclada, finalmente hoja que no les sirva. En lugar de tirar a la basura, recíclenla. Y lo que van a hacer es sobre la hoja poner el recorte. Vamos a utilizar, por ejemplo este, ¿no? Vamos a hacer este collage para terminarlo. Lo que pueden hacer es, sobre la hoja, poner el pegamento. Vean, tienen que tener mucho cuidado, si no, se puede rasgar, se puede quedar pegado. Y ahora vamos a pegar primero a la chica. Aquí yo estuve a punto de cometer un error, pero afortunadamente lo puedo salvar. ¿Cuál es ese error? Que primero van las alas. Entonces por eso es importante bocetar. ¿Por qué? Porque ustedes mediante el boceto van a saber qué tienen que pegar primero. Por ejemplo, en este collage, primero va el cuerpo, luego va el pulpo, primero pego el pájaro, en fin. Tienen que delimitar qué van a pegar primero, justamente para no cometer ese error, que puede ser a veces común si no están concentrados.
A veces pueden usar el recorte, ponerlo sobre su mano y ponerle el pegamento, sobre todo cuando son recortes pequeños, como este. Entonces, antes de pegar este, vamos a ponerle un ala y luego el otro ala. Generalmente cuando usan pegamento como este, las manos les van a quedar con la sensación de pegamento. Lo que yo les sugiero es que se laven las manos un poquito, se las enjuaguen para volver a pegar. La finalidad es que el collage quede lo más limpio posible. Ahora pegamos la otra ala. Y finalmente el cuerpo de la chica, ¿no?, que ya habíamos elegido. Y por último, la cabeza de pájaro. Obviamente aquí estoy utilizando una superficie blanca, un papel de buena calidad, general, puede ser una cartulina. Lo importante es que tenga un grosor relativamente importante, no una hoja bond que es muy frágil, digamos. Entonces yo les sugiero que sea un papel más o menos grueso. Esta libreta tiene bastantes hojas, así es que si en algún momento no les convence el collage, pues pueden hacer otro más. Y finalmente los pies que se convirtieron en palabras. Aquí tenemos a la chica ya pegada, recortada y lista para enmarcarse, regalarse o en fin, lo que ustedes decidan hacer con su collage. Y es algo que pueden improvisar finalmente, ¿no? No tienen que... Lo hermoso del collage es justamente eso, ¿no?, que es un arte o una actividad poética, yo así la veo, que les permite concentrarse en este mundo, ¿no?, en el mundo que tienen enfrente de ustedes y lo que hay en su cabeza con lo que están viendo justo enfrente a ustedes, que son los recortes y las palabras. Entonces les permite trabajar de manera más fluida, más libre, sin estar pensando si esto es posible o no es posible. Bueno, ¿por qué no hacer una mujer con cabeza de pájaro? No saben dibujar o saben dibujar pero la quieren hacer collage, perfecto, ¿no? Lo pueden hacer mediante esta técnica que les va a permitir pues crear todo tipo de seres o de espacios o de ambientes que incluso seguramente antes de haber visto el collage ni siquiera lo hubieran imaginado, y tiene mucha relación con los sueños, ¿no?, que muchas veces aparecen imágenes que no tenemos idea de dónde surgieron, pero que finalmente son parte de nuestra memoria y están ahí justamente para que en algún momento puedan salir y a veces puedan plasmarse incluso, ¿no? Me ha tocado hacer collage a partir de algún sueño que he tenido. Y eso es, a veces pueden hacer eso, ¿no? A veces pueden soñar despiertos, pero a veces pueden inspirarse en sus propios sueños para crear una imagen, ¿no? Ahí el reto va a ser justamente encontrar esos recortes, ¿no? Si soñaste con un tigre que tenía cola de serpiente, por ejemplo, pues bueno, hay que buscar al tigre y hay que buscar a la serpiente para crear ese animal. Y ustedes pueden agregarle algo, ¿no? ¿Qué tal que digan, ay, soñé un tigre con cola de serpiente, pero me hubiera gustado que también tuviera patas de gallo, ¿no? No patas de gallo en los ojos, sino en los pies, en las patas, ¿no? Pues entonces buscan esas patas de gallo. De lo que se trata es de que ustedes dejen fluir su imaginación, su creatividad, y que no se limiten a lo que ven en el mundo ordinario, ¿no?, en el mundo, digamos, racional. Eso es parte de la poesía y es parte sobre todo del collage, del surrealismo y del dadaísmo. Bueno, pues espero que hayan disfrutado esta sesión de collage y de poesía dada.
ahora son tiempos complicados, pero creo que todos podemos salir adelante poniendo obviamente nuestro grano de arena, cuidándonos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestros seres queridos y también a la gente en general, ¿no? Que está en las calles o en los espacios públicos, y que finalmente todos tenemos derecho a que los demás se cuiden por nosotros y los demás tienen derecho a que nosotros nos cuidemos para los demás. Así es que, pues, a afilar las tijeras, a sacar algunas revistas y a jugar un poco. Gracias.